para los que no me conocen, soy el doctor Carlos Linares, el médico epidemiólogo. Cualquier cosa me encuentran en el hospital profesional, soy el jefe de la oficina de epidemiología ambiental. Y hoy día me asignaron el tema de actividad epidemiológica, ecológica y cadena de transmisión. Entonces, definitivamente, el médico que no maneja esos tres conceptos, ¿no? Es un médico que va a estar en serios problemas en el momento que tome decisiones. ¿Qué tipo de decisiones toma el médico? ¿Pero qué tipo de decisión es eso? Son grupos de decisiones, ¿no? El médico va a tomar decisiones en tres aspectos fundamentales. Primero, decisiones diagnósticas, para llegar a un diagnóstico. Luego, decisiones terapéuticas, ¿no? Para ver el tratamiento que se va a dar al diagnóstico que ha dado, ¿no? Y el otro es las decisiones pronósticas, ¿no? Cuánto tiempo de vida le va a dar a su paciente, ¿no? Que no sea como el médico que dice va una persona al médico y el médico le hace una serie de evaluaciones, le diagnostica y dice tiene usted 6 meses de vida. Entonces el médico me diagnosticó, me da 6 meses de vida. Y como le dije que no puedo pagarle, entonces me dio 6 meses más, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dar un pronóstico que esté ajustado a evidencias, ¿no? Evidencias sustentables, ¿no? Entonces, nuestro pronóstico debe estar sustentado, digamos, a toda la información actualizada, ¿no? Sobre la línea de vida en relación a las enfermedades estudiadas, ¿no? No todas las enfermedades están estudiadas, algunas todavía están por estudiar, ¿no? En lo que es la función pronóstica, ¿no? Entonces, para garantizar un adecuado diagnóstico, ¿no? Y un adecuado tratamiento, ¿no? Tenemos que manejar muy bien la triada epidemiológica y la triada ecológica, ¿no? ¿Y por qué tenemos que manejar muy bien eso? Porque el diagnóstico no se fundamenta exclusivamente en la clínica, ¿no? Realmente cuando nos han formado, y en mi época, ¿no? Nos formaban mucho dirigidos al manejo clínico del paciente, ¿no? La clínica era la panacea, ¿no? Y realmente la clínica es solamente un componente del diagnóstico, ¿no? Y tal vez no es el componente trascendental, ¿no? Sino es el componente que me permite sospechar. Pero una clínica bien elaborada, ¿no? Entonces, ¿qué significa bien elaborada? Que tengo que hacer una excelente descripción de los signos y síntomas, ¿no? Y luego organizarlos en síndromes, ¿no? Pero esto, si no lo contextualizo, ¿no? Y para contextualizarlo tengo que manejar la triada epidemiológica, ¿no? O sea, ¿cómo contextualizo la clínica? En función a la triada epidemiológica, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el signo o el síntoma, ¿no? Debo ubicarlo en el tiempo. La triada epidemiológica son tiempo, espacio y persona, ¿no? Entonces debo ubicarlo en el tiempo. Debo determinar a qué persona está afectando ese signo o ese síntoma, ¿no? Y luego en qué escenario se mueve esa persona, ¿no? Tiempo, espacio, persona, ¿no? Porque es muy diferente una fiebre en Lima y una fiebre en Piura en ese momento, ¿no? Pero para ubicarme bien tendría que describir bien cómo ha sido la fiebre primero, ¿no? Entonces, porque fiebre no solamente es aumento de temperatura, ¿no? Sino fiebre tiene una serie de características, ¿no? ¿Cuándo se inició? ¿Cuánto tiempo de evolución tiene esa fiebre? ¿Cómo evoluciona esa fiebre?
y ahí viene la ubicación en tiempo. Entonces yo tengo que, con dos preguntas básicas, en los signos y síntomas de fiebre específicamente, yo voy a saber qué característica de fiebre tiene el paciente. Yo puedo ver cómo es la fiebre durante el día y cómo es la fiebre durante la semana, ¿no? Aló. Mira, hoy día no he venido al hospital, que tenemos un problema. ¿Qué es lo que necesitas? Chicos, un favorcito. El doctor nos está Yo voy a pidiendo estar ahí a las la 12:30, ¿no? ¿Recuerda que la semana pasada estaba pasando para el 12:30. firme? Para lo que ¿Ya? entrega el señor Ok, virtual. Por favor, hay personas que todavía no han firmado. Lo voy a estar pasando para los que faltan. ¿Ya? Por acá lo voy a pasar. Entonces, si yo puedo determinar un baile, en figura podría haber malaria, podría haber dengue, ¿qué más podría haber? Chikungunya, ¿qué más? Zika. Están estas enfermedades ahorita, como ya tenemos enfermedades, digamos, emergentes, ¿no? Que son enfermedades emergentes que antes no había, pero ahora ya hay, ¿no? Como está el Zika, como está el chikungunya. Bueno, el dengue ya es una enfermedad emergente, ¿no? ¿Qué es una enfermedad emergente? Que pensamos estar controlada, pero están nuevamente dando problemas de salud pública. Entonces, la función a eso es que nosotros podemos ubicar realmente y caracterizar, ¿no? Exactamente cómo es que se comporta un signo o un síntoma, ¿no? Luego tenemos la triada ecológica, ¿no? La triada ecológica corresponde a gente, huésped, ambiente, ¿no? ¿Y para qué me sirve la triada ecológica? Para luego buscar el segundo componente del diagnóstico, que es lo que se llama el nexo epidemiológico, ¿no? Entonces, el primer componente del diagnóstico es la clínica, pero una clínica bien descrita, bien contextualizada, ¿no? Bien caracterizada y bien contextualizada, ¿no? ¿Y dónde lo contextualizamos? En tiempo, espacio, persona. Por eso utilizamos triada epidemiológica. Luego, para buscar los factores relacionados con la causa de ese problema, nos ubicamos en la triada ecológica, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos buscar los factores? Los factores relacionados con el huésped primero, ¿no? ¿Qué características de huésped? Si es un niño, un adulto, un hombre, una mujer, ¿no? ¿Dónde trabaja? ¿En qué trabaja? ¿No? ¿Cómo se divierte? ¿No? ¿Dónde duerme? ¿Con quién duerme? ¿No? Todo eso es importante, ¿no? Entonces, todas esas características, aunque parezca risible, pero eso es lo que tenemos que averiguar nosotros, ¿no? Todos los estilos de vida, hábitos de consumo, formas de diversión, formas de trabajo, ¿no? Porque todos son factores, ¿no? Son factores relacionados con el individuo, ¿no? Aparte de sus, en qué etapa del ciclo de vida está, ¿no? Porque la maduración es parte también que nos lleva a ciertos riesgos, ¿no? Nosotros tenemos riesgos diferenciados de acuerdo a la etapa del ciclo de vida en la que estamos, ¿no? Y por eso está el famoso MAIS, ¿no? El modelo de atención integral de salud enfoca toda la perspectiva diagnóstica, la perspectiva terapéutica y pronóstica en función a etapas del ciclo de vida, ¿no? Porque es un componente biológico importante, ¿no? Entonces, ubicamos factores relacionados al huésped, ¿no? ¿Qué otros factores relacionados al ambiente? ¿En qué ambiente se desenvuelve esa persona? Entonces es muy diferente que yo viva toda mi vida en Lima y no me muevo de acá, que otra persona que está constantemente viajando a diferentes partes del país y del mundo, ¿no? Ahorita a diferentes partes del país, ¿no? Estoy de repente, me llamaron para hacer atención al brote de dengue, que están matando más varios muertos, en especial 100 muertos, en Piura, en Tumbes, ¿no? En Lambayeque, ¿no? La Libertad, ¿no? Y como me fui allá también me expuse, porque también somos seres humanos, somos susceptibles, ¿no?
Entonces, si no utilicé las medidas de precaución adecuadas, ¿no? Entonces me voy a exponer, ¿no? Y ya tenemos un trabajador de salud muerto también, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando lo mandamos a donde las papas queman, no le enseñamos cuáles son las medidas de seguridad a tomar, ¿no? Y la bioseguridad, ¿no? Entonces, en vez de mandar gente a que solucione problemas, estamos generando problemas, ¿no? Entonces, el ambiente es importantísimo, porque dado el ambiente es que se genera un escenario, ¿no? Y ya Pulgar Vidal nos dijo, no solamente las 8 regiones del país, ¿no? Sino tenemos, en cada región hay microclimas, ¿no? Por ejemplo, si yo viajo de acá a Chosica nada más, hay cerca de 36 microclimas, ¿no? Y en cada microclima se genera un escenario para determinados problemas de salud, ¿no? Entonces es importante que nosotros ubiquemos el ambiente, ¿no? Entonces, si viene un niño con fiebre y el niño es de San Juan de Lurigancho, primero tengo que ver qué características de fiebre tiene, y en función de esa característica debemos sospechar y hay un agente. Entonces, si no hago una buena caracterización de la fiebre, no voy a poder sospechar bien, ¿no? Y siempre a veces cuento algunas anécdotas vividas, ¿no? Yo era director de epidemiología del Hospital de Emergencias Pediátricas, ¿no? En ese hospital llegó un niño con fiebre, ¿no? El médico, fiebre, ¿de dónde es el niño? De San Juan de Lurigancho. Muy bien, entonces debe tener tifoidea, porque San Juan de Lurigancho es un pueblo cochino, ¿no? Eso supongo que ha sido su manera de pensar del colega, ¿no? Porque para yo pensar en tifoidea, ¿qué es la tifoidea? Es una enfermedad que se transmite por factor ano-boca, ¿no? ¿Sabe qué es ano-boca, no? Te tocas el ano y te tocas la boca. Es así, pues, así es la realidad, ¿no? O sea, vas a los servicios higiénicos, haces tus necesidades, te limpias, y no te lavas las manos, y con esas manos cochinas, nuevamente comes los alimentos, es como que si hubieses tocado el ano y luego te has tocado la boca, ¿no? Y por eso se llama enfermedades de transmisión ano-boca, ¿no? O sea, lo que sale por el ano lo pasamos a la boca, ¿no? Y eso es, la contaminación puede ser por manipulación inadecuada o por contaminación de las aguas, contaminación de los alimentos, ¿no? Y a través de eso podemos ingerirlo, ¿no? Pero eso es una situación donde los hábitos de higiene no son adecuados, ¿no? Entonces este colega estaba pensando en eso, ¿no? Como si yo digo, fiebre igual a tifoidea, estoy pensando que la persona que tiene la fiebre no tiene los hábitos de higiene adecuados, ¿no? O no solamente la persona, sino todo lo que lo rodea, en este caso sus familias, ¿no? Porque ¿quién le prepara los alimentos? La mamá o la hermana o la empleada, ¿no? Entonces no manipula bien los alimentos, o no tiene la cultura de utilizar agua adecuada para el consumo humano, etc. Entonces le pidió, dijo tifoidea. Entonces, como estoy en un hospital nivel 3, entonces hospital nivel 3 le voy a pedir la prueba de oro. ¿Cuál es la prueba de oro para la tifoidea? Piña, 700 adelante, porque te pregunto adelante. La próxima clase al último. No lo sé. Está bien, no importa que no lo sepas, porque eso es mejor que digas no lo sé, esa es la mejor respuesta que puedes dar, ¿no? Porque si tú tratas de responder sin saber, eso es la peor respuesta que puedes dar, ¿no? Y eso es lo que no podemos hacer los médicos. Nosotros no podemos suponer, debemos estar plenamente conscientes de lo que hacemos. Y si algo no sé, tengo que tener la suficiente valentía de decir no sé. Visto que está mi paciente también, claro, no lo asesina a tu paciente, no sé. Pero a veces puede llegar un paciente a tu consulta y tú tienes limitaciones de información. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le darás
aunque sea un placebo, le dices venga mañana. Pero para mañana me entero de todo lo que tengo que saber. En la noche me voy y busco la información y al día siguiente voy a tener toda la información. Que es peor manejarlo sin tener la información completa, ¿no? Porque ahí empezamos a cometer las iatrogenias, ¿no? ¿Qué son iatrogenias? ¿Qué son iatrogenias? Es hacer daño por ignorancia, ¿no? O por negligencia también, ¿no? Y puede ser por ignorancia o por negligencia, ¿no? Es negligencia, que sabiendo no lo haces, ¿no? Entonces, este médico le pidió un hemocultivo, ¿no? Es una prueba de oro, ¿no? Patrón de oro, prueba de oro o el estándar, ¿no? Prueba de referencia que no se conoce. Bueno, ustedes están recién llevando epidemiología, ¿no? Por eso todavía no saben. Pero ya cuando lleguen a pruebas diagnósticas van a saberlo, ¿no? Entonces nosotros cuando queremos hacer un descarte, nunca vamos a trabajar directamente con la prueba de oro, porque la prueba de oro es muy cara, la prueba de oro es inaccesible, o la prueba de oro es invasiva y de alto riesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, una biopsia es una prueba de oro para cáncer hepático, pues, ¿no? Pero una biopsia es ya meterle una aguja y sacarle un pedazo de hígado. Y si yo no lo hago con las técnicas de asepsia y antisepsia adecuadas, le puedo generar una infección más grave todavía. Y con eso lo puedo matar. Y sucede, ¿no? Sucede con frecuencia, ¿no? A un amigo mío hace 5 años lo mataron por hacer un despistaje de un hígado graso, ¿no? No hay indicación pertinente para hacerle biopsia. Hay otras formas para llegar a un despistaje, ¿no? Entonces, este médico le pidió un hemocultivo. ¿Y qué es un hemocultivo? Una prueba que me va a dar el resultado en 72 horas. ¿Qué significa? Que voy a estar 3 días ignorando el diagnóstico, ¿no? O sea, no voy a saber si lo que pensaba es correcto o incorrecto, ¿no? Entonces, por eso que se priorizan ahí las pruebas rápidas, ¿no? Para cuando yo sospecho de algo, quiero hacer el descarte, tengo que utilizar una prueba rápida, una prueba eficiente, ¿no? Y cuando digo eficiente, se refiere a costo y tiempo. Que sea barata y que que me dé el resultado en el menos tiempo posible. Entonces, si yo pensaba, supongamos que estaba bien orientado el colega en que era tifoidea, ¿no? Entonces, lo que debió pedirle era un test de aglutinaciones, ¿no? Un test de aglutinaciones le va a dar el resultado en 15 minutos, ¿no? Entonces, en 15 minutos iba a salir de su ignorancia, ¿no? Porque el test de aglutinaciones iba a salir negativo, definitivamente. Pero ese colega no hizo eso, pidió un hemocultivo. Y le dijo, venga usted en 3 días. Mientras tanto, tome antipiréticos nada más, ¿no? Por suerte, regresó el niño, pero regresó al 10º día. Al 10º día regresó con púrpura. ¿Qué era púrpura? ¿Qué color le gusta a usted? El morado. El morado. ¿No le gusta el púrpura? No, sí, es lo mismo. Púrpura en medicina son microhemorragias, ¿no? Son micropetequias, ¿no? Son un signo que vamos a ver, son microhemorragias. Y cuando hay microhemorragias hay que sospechar en la caída de los factores de coagulación. Y lo primero que hay que determinar es cómo está el nivel de plaquetas, ¿no? Y como lo vio otro pediatra dice, regresó al 10º día el niño, no regresó al 3er día, regresó a los 10 días. Pero regresó porque se complicó. Pudo no regresar también. Pero como nosotros no hacemos un seguimiento a nuestros pacientes, ni nos va a interesar si regresa o no regresa. Lo ideal es que nosotros sepamos qué le pasa a nuestros pacientes después que los tratamos, ¿no? Y no solamente qué le pasa a nuestros pacientes, sino qué le pasa a los que están en su entorno. Y eso es parte de él.
agente de nuestro ambiente y parte del espacio, ¿no? ¿Por qué espacio se mueve la persona, ¿no? Porque en las enfermedades infecciosas, fundamentalmente, nosotros tenemos que contextualizar todo y saber por dónde se mueve la persona, para saber los factores a los que se expuso y también para saber los factores de riesgo que está generando para los que están a su alrededor, ¿no? Porque esa es la visión epidemiológica, ¿no? Y esa es la visión exacta que debe tener un médico, ¿no? El médico, su objetivo no es resolver el problema al individuo, sino es reducir el riesgo en la población. Y para lograr eso, primero tengo que tener un enfoque causalista y un enfoque epidemiológico, manejando adecuadamente la triada epidemiológica, la triada ecológica, ¿no? Tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque mi tratamiento ya no solamente es el tratamiento al individuo, sino es el tratamiento a la familia, a la comunidad y al medio ambiente, ¿no? En enfermedades metaxémicas tengo que entender el medio ambiente, porque si no atiendo el medio ambiente no controlo el problema, ¿no? A veces estamos en serios problemas. Ya tenemos una epidemia de dengue, una epidemia de Zika, ¿no? Tenemos epidemia de chikungunya, ¿no? Y que no lo estamos. ¿Por qué estamos frente a esta situación? Porque no hemos atendido el ambiente, ¿no? Aquí el ambiente es desencadenante, ¿no? Entonces, acá hay una falla, ¿no? ¿Y falla de quién? Es el sector salud, porque no estamos atendiendo el problema como deberíamos hacerlo, ¿no? Y la ministra dice, vamos a mandar médicos. ¿Y a quién lo manda? A los pobres residentes. Están aprendiendo recién. Sí, a mí ni siquiera me han dicho ni pido, ni me han llamado. Sí, y debería llamar, porque yo soy un experto en control de dengue. Somos expertos, para mí me han formado para eso. Pero, ¿qué están haciendo? Están llamando a gente que está en formación todavía. Y lo mandan a mal atender y a morir también, ¿no? Porque hay gente que se ha expuesto y está ahorita haciendo dengue. En vez de ir a curar, está enfermándose. Y claro, porque le mandan sin las medidas de la protección adecuada. ¿Por qué? Porque no están contextualizando, ¿no? Y ese es un problema de sus, digamos, asesores, pues, ¿no? Porque la mesa puede ser una burra. Porque es político, es un cargo político. Y el cargo político, ¿quién lo elige? Un presidente. Y si el presidente es burro, elegirá burros también, ¿no? Entonces, en la medida en que tú conoces las competencias, ¿no?, de los funcionarios que debes tener, entonces vas a elegir tus funcionarios, pues. Pero si tú no conoces las competencias, elijo cualquiera, pues, a quien lo propone, ¿no? Y yo a veces no estoy de acuerdo con algunas condiciones para llegar a ser director, o llegar a ser gerente, por ejemplo, que no sucedió con Fujimori. No soy fujimorista, por si acaso, pero en ese gobierno lo que sí buscaban era competencia. Si tú no eres competente, no estabas. Y no importa si eres un médico joven o un médico antiguo, ¿no? Simplemente si te dieron competencia, estabas en el cargo, ¿no? Pero acá no, acá amiguismo, ¿no? Así no eres del grupo de amigos, no entras. O si no has sido el colaborativo de la campaña presidencial, tampoco entras, ¿no? O sea, has tenido que estar inmerso en el sistema, y eso es corrupción. No podemos controlar la corrupción si seguimos trabajando con esa visión. Entonces aquí debería trabajarse con un criterio de meritocracia. Entonces el que quiere ganarse un puesto, tiene que ganarse con su competencia. Claro, en el sector público no funciona eso, pues. En el sector privado sí. En el sector privado sí te eligen de acuerdo a tu nivel de desempeño, a tu competencia, ¿no? Y de acuerdo a eso te pagan más también, ¿no? Entonces, lamentablemente eso debería ser también en el sector público, ¿no? Entonces ahora, ¿y por qué? Pues no manejamos en salud. Para tomar decisiones tenemos que manejar todo esto, ¿no? Y son decisiones en la parte médica.
pero también tomamos decisiones nosotros en la parte de gestión, en la parte de gerencia, ¿no? Ustedes, como médicos, vamos a ser gestores, vamos a ser gerentes también. Porque en un momento van a ser jefes de un puesto de salud, van a ser jefes de una red, jefes de una microred, jefes de una direza, jefes de un hospital, director de un hospital, hasta pueden llegar a ser ministros, ¿no? Entonces hay que estar preparados también para tomar esas decisiones. Incluso para tomar esas decisiones tenemos que manejar esas dos triadas, ¿no? Triada ecológica, triada epidemiológica, ¿no? Porque con eso vas a decidir, ¿no?, qué tipo de hospital tengo que implementar en tal lugar y dónde lo debo ubicar, ¿no? Ahora hemos tenido grandes desastres por este famoso fenómeno del niño costero y grandes desastres por la mala planificación. ¿Por qué? Pues no hemos planificado eso, pues, agente, huésped, ambiente. Entonces, he construido viviendas donde no debo construir. No ubiqué adecuadamente los agentes. ¿Y qué son los agentes? Los agentes pueden ser físicos, químicos, biológicos, psicológicos, sociales. Entonces, físicos tienen que ver con las características climatológicas, ¿no? Entonces estoy en una zona inundable, lo que le pasó a Guarmey, por ejemplo. Guarmey ha sido construido en una laguna. Entonces viene ese fenómeno y la laguna se llena, pues. Y la pobre gente estaba en su segundo piso y los techos, ¿no? Si su casa está bien soportada, porque si la casa está mal hecha, se viene con todo también abajo, ¿no? Pero eso es lo que pasa cuando planificamos mal, ¿no? Entonces igual, nosotros vamos a tomar decisiones para construir de repente un puesto de salud, construir un centro de salud, es construir donde no haya riesgo, debe ser el lugar menos vulnerable, ¿no? Pero para eso hay que tener conocimiento de esa famosa triada, ¿no? ¿Qué amenazas existen? Que son los agentes. ¿Qué amenazas existen? Luego, ¿cómo es el ambiente, la vulnerabilidad del ambiente frente a esas amenazas, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de la definición de epidemiología? Estudia la frecuencia de distribución de las causas y la ocurrencia de un evento en una población en un tiempo y espacio determinado. ¿Qué utiliza ahí? Tiempo, espacio, personas, ¿no? La ciencia biológica surge y se desarrolla a partir de los estudios de enfermedades infecciosas, definitivamente. Nosotros empezamos a investigar enfermedades infecciosas, ¿no? Esa aplicación se extiende ya al estudio de enfermedades no infecciosas y de las condiciones de salud general, ¿no? Entonces ahora el paradigma epidemiológico ya no es el estudio de enfermedades, sino el estudio de factores, ¿no? El estudio de los determinantes, ¿no? Y cuando digo determinantes estamos entrando en el estudio de la sociedad en general, ¿no? Endemia tiene que ver con tiempo y lugar, ¿no? Entonces, ¿por qué tiempo? ¿Qué es una endemia? Es la presencia de una enfermedad por tiempo indeterminado. Tiempo indeterminado, ¿no? En un escenario geográfico, en un lugar, ¿no? Y que compromete a una población, ¿no? Está inmerso en ese concepto tiempo, espacio, persona, ¿no? Entonces, los determinantes se deben clasificar en relación a la triada ecológica, ¿cierto? O sea, de todo tengo que buscar los factores. La triada epidemiológica me sirve para caracterizar y contextualizar los problemas de salud. No digo las enfermedades, digo los problemas de salud. Caracterizar y contextualizar. Cuando digo caracterizar es describir. Por ejemplo, doctor, caracteriza a su compañero.
Entonces, lo que va a hacer es describir su raza, su forma, color de piel, etcétera, etcétera. Vamos a describirlo. Y eso que tenemos que hacer cuando caracterizamos, describimos, ¿no? Luego, contextualizamos. Entonces, contextualizarlo es ubicarlo en un tiempo y en un espacio, ¿no? Y en relación a sus características de personas, ¿no? Entonces, con eso es básico. Si yo no caracterizo y contextualizo, entonces no voy a poder pensar en causas. Para poder pensar en causas, lo primero que tengo que hacer es caracterizar y contextualizar. Y de ahí voy a encontrar que cuando contextualizo un espacio, voy a encontrar que hay espacios que están más densos que otros en relación al problema estudiado, ¿no? Lo que nos enseñó John Snow. John Snow nos dijo: se contextualice los problemas, ubíquelo en un escenario geográfico. Y es lo que hizo él cuando hubo el brote de cólera en Londres, ¿no? Él lo que empezó a poner es de dónde vivían los muertitos, ¿no? De dónde eran los muertos. Y en un mapita de un croquis de la ciudad empezaba a poner puntos. Por cada muerto un punto. Y se dio cuenta que un lugar de la ciudad se negreó más rápido, ¿no? No, dijo, acá hay un problema en esta zona geográfica. Voy a ver qué está pasando ahí. Y se dio cuenta que ahí toda la ciudad tomaba agua de una bomba, ¿no? Digo, la bomba es el problema, ¿no? Entonces digo, cierren la bomba, ¿no? Y demos agua tratada. Y con eso resolvió el problema del cólera, ¿no? Nos dio una gran enseñanza, ¿no? Y así tenemos que pensar. Si yo no contextualizo, no puedo ni siquiera imaginar dónde se están concentrando los problemas y dónde buscar las causas, ¿no? Entonces puedo disparar en sentido sin dirección, ¿no? Entonces, una vez que hemos caracterizado y contextualizado, recién estamos listos para buscar causas. ¿Y dónde vamos a buscar causas? En la triada ecológica. Entonces vamos a buscar causas relacionadas con los agentes. Pues cuando digo agente, no solamente es agente biológico, no son microorganismos, no son bacterias, no son solamente hongos, no son todos los tipos de microorganismos que tenemos, sino también hay agentes físicos, hay agentes químicos, hay agentes sociales, ¿no? Hay agentes psicológicos. Ahora que trabajamos en salud ocupacional, hay agentes ergonómicos, etc. ¿Dónde más vamos a buscar? En el hospedero. O sea, las personas que van a ser afectadas, ¿no? Saber si es susceptible, no es susceptible, si es resistente, no es resistente, qué características de vulnerabilidad tiene, qué características de susceptibilidad tiene, ¿no? Y el ambiente, ¿no? Cómo el ambiente está contribuyendo a que este agente agreda al hospedero, ¿no? Si es un ambiente saludable, no es un ambiente saludable, es un ambiente que propicia el contacto de los huéspedes con los agentes, ¿no? Entonces, todo eso hay que ubicarlo, ¿no? Y ubicando esas causas, recién estamos preparados para intervenir. Porque si no tengo ese diagnóstico, no puedo hacer nada. No puedo saber dónde voy a intervenir. ¿Y cómo vas a intervenir? Con el criterio de priorización, es lo que se llama enfoque riesgo. El enfoque riesgo es un sistema de priorización. ¿Qué vamos a priorizar? Los factores más involucrados. Y claro, hay que tener nociones de investigación ya. Y hablamos de indicadores de inferencia causal, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de inferencia causal? Ya han llegado bioestadística, ¿no? Todavía. Eso es lo malo. No, sí, eso es lo malo. Yo ya le he propuesto de que este curso no debe llevarse acá, en este ciclo, porque tienen grandes debilidades ustedes, ¿no? Las debilidades que todavía no saben investigación, todavía no saben semiología, y aquí hablamos de mucha semiología, todavía no saben patología, hablamos de mucha patología, todavía no saben terapéutica, hablamos de muchos tratamientos, ¿no? Y ese es un curso que está
descontextualizado, ¿no? En el tiempo, ¿no? Lo ideal es que ese curso se lleve en quinto año o sexto, mínimo quinto, lo ideal es sexto, porque eso ya va a tener todas las herramientas para poder entender lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, pero si está ubicado acá, haremos lo posible para que lo entiendan, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Acá ubicamos factores. Entonces, si nosotros no somos capaces de identificar factores, entonces tampoco vamos a ser capaces de determinar qué determinamos en salud, partiendo de lo más alto a lo más bajo. Primero, políticas de salud. Debemos partir por ahí, porque tienen políticas, ¿no? Segundo, debe haber programas establecidos para que esas políticas se cumplan. Dentro de los programas estarán las estrategias. Dentro de las estrategias estarán los planes. Dentro de los planes estarán las actividades. Dentro de las actividades estarán las tareas, ¿no? Y al final yo tengo que medir tareas, ¿no? ¿Qué tarea tiene que hacer cada uno, ¿no? Y tengo que contratar gente para que haga tareas, ¿no? Y esta manera de hacer una integración de los conocimientos para tomar decisiones de gestión, ¿no? ¿Cómo voy a dirigir si no sé cómo elegir? Si no sé cómo voy a planificar las necesidades de una población. Entonces, definitivamente, ahí están las debilidades también, ¿no? Entonces, ¿qué son los agentes? Factor que está presente en la ocurrencia de una enfermedad o de un problema de salud. Para no hablar de enfermedad nada más. Porque ahora el nuevo paradigma de la epidemiología es no solamente ver enfermedades, sino ver problemas de salud también. Se considera causa necesaria, pero no suficiente para la producción de la enfermedad, dice la gente. Pues, causa necesaria significa que si no está presente ese factor, no existe la enfermedad, no existe el problema. Pero la sola presencia de ese factor no desencadena el problema. Eso significa que es necesario, pero no suficiente, ¿no? O sea, para que se produzca el problema tiene que ser suficiente. Ejemplo, virus de influenza, de esto. ¿Qué cosa es el virus de influenza? Influenza. Claro, hay varios tipos de influenza, ¿no? Una epidémica que fue la H1N1, ¿no? El virus de tipo A, ¿no? Que primero le llamamos la fiebre porcina o influenza porcina, ¿no? Que luego dijimos que no es porcina, es humano, ¿no? Entonces hay agente, manipulaciones de genoma como el virus recombinante de la vacuna de la rabia, por ejemplo, como el tipo de agente. Hospedero es el que recepciona los agentes, ¿no? Modificación del genoma, clonación, la producción de soya transgénica, ambiente, contaminación, ¿no? Del aire, del agua, del suelo, etc. Hay algunos tipos de agentes, biológicos, químicos, físicos, como ejemplos, pero hay mucho más, ¿no? El huésped. Entonces, en medicina humana, el huésped es el ser humano. Pero también nos interesa a nosotros conocer los huéspedes animales o algunos vegetales, ¿no? Especialmente animales, en la zoonosis, ¿no? ¿Qué son las zoonosis? Son enfermedades que afectan a los animales que pueden ser transmitidas al hombre. Eso nos interesa a nosotros, ¿no? Factores del huésped.
una serie de factores buenos que afectan, algunos de ellos, puede haber más. Como ejemplo, puede ser la edad, el sexo, no género. ¿Por qué no género? Es una controversia, ¿no? Hablar del sexo o de género. Género si quiere involucrarlo a los homosexuales también. Y sexo, bueno, hay dos sexos, una hombre y una mujer, ¿no? El grupo étnico, el estatus socioeconómico, estado civil, lo matrimonial, ¿no? Enfermedades previas, estilos de vida, nutrición, herencia, trabajo, etc. Entonces, los nuestros que tenemos que medir, ¿no? Hay que medir el riesgo de exposición a una fuente de infección o a un factor de riesgo. También hay que medir la resistencia o susceptibilidad a ese agente, ¿no? Si es resistente o es susceptible o no susceptible, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades inmunoprevenibles, hay que ver si está con el nivel de inmunidad adecuado, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos hepatitis B, por ejemplo. Entonces nosotros, como trabajadores de salud, estamos expuestos a algunas enfermedades ocupacionales. Y una enfermedad ocupacional es la hepatitis B. Entonces todos debemos estar protegidos contra la hepatitis B desde que empiezas a entrar a los servicios de salud. Claro que la hepatitis B no solamente se contagia en los servicios de salud, ¿no? Los factores de contagio son tan igual como el VIH-Sida, ¿no? En todas esas líneas, ¿no? Joder. ¿Está saliendo o está entrando? ¿Ah? Sin permiso, pues, no estamos en un corral, ¿no? Nos merecemos el respeto todos. Yo a ustedes y ustedes hacia mí también. Y como médicos tenemos que demostrar siempre que debemos ser el ejemplo de todo, ¿no? Si queremos ganar los espacios hay que ser ejemplo de todo, ¿no? Yo siempre digo, ya hemos perdido el espacio en los médicos. Ahora lo veneran al técnico antes que al médico, porque el médico ha perdido sus espacios. Entonces hay que recuperarlo, ¿no? Para mí el médico es el elemento crítico de todo el sistema de salud, y alrededor de él debe funcionar todo, ¿no? Porque somos los individuos con la mayor competencia, el mayor nivel de conocimientos, y por lo tanto debe circular alrededor nuestro todo, ¿no? Pero para eso hay que ganarlo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ganar? Con nuestra disciplina, con nuestro comportamiento, los ambientales que no los tomamos en cuenta, ¿no? Ahora, en estos últimos 30 años, ya estamos tomando nociones del riesgo ambiental. Y claro, la culpa de todos esos problemas ambientales los tenemos nosotros, los seres humanos, porque nosotros hemos alterado las condiciones ambientales. Y ahorita hay un enorme riesgo que podría alterar fatalmente a todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? ¿El calentamiento global? ¿Ah? El calentamiento global. ¿Cuál es el riesgo actual? ¿Qué riesgo tenemos ahorita? Latente. ¿No ven noticias? Ven noticias, pues, ¿no? ¿Ah? La guerra. ¿Cuál? Las bombas. La bomba nuclear, pues, la posible guerra, la tercera guerra mundial, ¿no? Hay dos idiotas que están ahorita tratando de... Sí, pues. Y eso puede ser un desenlace fatal para el mundo. Entonces, los procesos de las enfermedades infecciosas definitivamente están muy interrelacionadas con las relaciones entre estos factores, ¿no? Entonces,
¿Qué relación hay entre agente con el huésped, huésped con el medio ambiente y agente con el medio ambiente? En la medida que se mantengan en equilibrio esos tres factores, entonces habrá salud. ¿Qué significa? Que si nosotros, ¿y quién es el que tiene capacidad de cambio? El único que tiene capacidad de cambiar esta situación, este equilibrio, es el ser humano, el huésped. Porque nosotros tenemos la inteligencia, ¿no? Entonces, lo ideal es que nosotros tengamos cambio para bien, no para mal, ¿no? Entonces, lo ideal es eso. Lamentablemente el mundo va en sentido contrario, ¿no? El mundo invierte, digamos, 1000 veces más en armamentismo que en salud, que en ciencia benéfica, ¿no? Invierte en ciencia bélica, ¿no? Entonces, esas dos triadas son fundamentales, ¿no?, para tomar decisiones en salud. Ya decimos, decisiones en salud, están decisiones en la parte clínica, decisiones diagnósticas, terapéuticas, pronósticas. En la parte de salud pública, hay decisiones de gestión, decisiones de organización, decisiones de dirección. Entonces, en todo ese contexto, ¿no?, y en gestión sanitaria, ¿no? Luego tenemos el otro concepto importante, es la cadena de transmisión, ¿no? Porque la cadena de transmisión está más asociada a enfermedades infecto-contagiosas, enfermedades infecciosas en general. Entonces, tenemos 6 componentes de la cadena, ¿no? El primer componente está en realidad el primer componente debería estar el huésped susceptible, ¿no? Porque no puede hablar de cadenas si no hay un afectado, ¿no? Entonces en este caso es el huésped el afectado. Y luego, si tiene que haber un agente que le cause algún daño, un agente patógeno, un agente causal, ¿no? Entonces tenemos que conocer las características de ese agente, ¿no? Luego del agente, debo conocer dónde se encuentra de manera natural ese agente, lo que se llama el reservorio, ¿no? ¿Cuál es el reservorio del agente? Porque si yo no puedo ubicar el reservorio, no voy a saber dónde atacarlo, ¿no? ¿Y cómo puede salir de ese reservorio? Porque es la puerta de salida del agente hacia el huésped, ¿no? O sea, de ese reservorio natural, ¿cómo puede salir? Luego, ver cómo es el mecanismo de transmisión. Bueno, digamos la puerta de entrada mejor. Si sale, ¿cómo va a entrar? Sale del huésped, del reservorio, ¿cómo va a entrar al huésped? ¿Por dónde va a entrar al huésped? ¿Y cuál es el mecanismo de transmisión que existe? Desde la salida hasta la entrada al huésped. Entonces, conociendo ese mecanismo de transmisión, luego me interesa conocer el nivel de susceptibilidad. Eso debe estar en 6, ¿no? Más la hora. Ver si ese huésped es susceptible o no susceptible. ¿Y qué significa susceptible? Que tenga las condiciones para infectarse y desarrollar la enfermedad, ¿no? Doctor, disculpe, hay un grupo que tiene ahorita una reunión con nosotros para trabajo de campo. ¿Qué hora es? Y está pidiendo 12 y 5 ya. 12 y 5. Solo un grupo nada más. ¿Qué grupo es? Puede ser que si no tengo la otra llegada. Claro, tienen compromisos, tienen permiso. Claro, tienen que ir hasta el 2 de mayo. Chicos, en silencio, por favor. Esos elementos de la cadena de transmisión es fundamental que lo tengamos en nuestro chip. Y nunca olvidarnos, porque siempre cuando vamos a tener un problema de salud hay que ver en qué punto de la cadena de transmisión vamos a intervenir también. Porque lo ideal es, para evitar una enfermedad, ¿qué debo hacer? Cortar la cadena de transmisión. Ese es el objetivo. Y cortándolo en el punto más adecuado,
va a haber menos trascendencia. Entonces, lo ideal es que yo corte la cadena en el reservorio, antes de que salga. Entonces, por lo tanto, es necesario que ubique los reservorios. Porque de nada me serviría que recién corte la cadena en el huésped. O sea, ya permitir que el huésped se infecte. Ya no tendría mucho beneficio. Será menos impactante para la salud de la población. Entonces hay que identificar los elementos que forman parte de la cadena de transmisión y es necesario para identificar las medidas de control más apropiadas. Entonces ya vimos que los agentes pueden ser biológicos, químicos, físicos. ¿Y qué me interesa conocer de la gente? Eso es lo mínimo que debo conocer de una agente. Debo conocer primero la infectividad. ¿Qué es la infectividad? La capacidad que tiene la gente de generar infección. Luego debemos conocer la invasividad. O sea, cómo puede invadir. Luego conocer la patogenicidad. ¿Qué es la patogenicidad? La capacidad de producir enfermedad. Y finalmente conocer la virulencia. La virulencia es la capacidad de producir casos graves o fatales. Entonces, en esa medida yo puedo clasificar a los agentes como de bajo, alto y mediano riesgo. Y en esa medida damos las alertas epidemiológicas, ¿no? O sea, un agente que tenga alta infectividad, que tenga alta patogenicidad, alta invasividad y alta virulencia, es un agente terrible. Ejemplo, ébola. Y eso amerita hacer medidas restrictivas, no solamente medidas de control, medidas restrictivas. Y segundo, es alerta mundial, ¿no? ¿Podría repetir invasividad e infectividad, por favor? Infectividad es la capacidad de producir, de entrar de su reservorio o del huésped natural, ¿no?, hacia un susceptible, ¿no? O sea, generar infección. ¿Y qué es infección? La capacidad que tiene la gente de ingresar a un organismo y mantenerse viable, ¿no? Todavía no genera enfermedad, simplemente infección. Por ejemplo, ¿cuántos de acá están infectados de tuberculosis? Levanten la mano. Todos estamos infectados, pues. Acá no puede ser alguien que no esté infectado, porque somos un país de tuberculosos. Sí, pero somos potencia de tuberculosis. Ustedes ven los indicadores, ¿no? A nivel mundial ahorita estamos en tercer lugar en el mundo en tuberculosis, en prevalencia e incidencia. ¿Y quién no se ha chocado con un tuberculoso en su vida? A cada rato estamos chocando. A los que vivimos por acá, un montón de veces. Porque muchos pacientes vienen a atenderse aquí. El hospital que atiende la mayor concentración de tuberculosis del Perú es el Hipólito Unanue. Y ustedes viajan en un micro, a veces están pico a pico con el tuberculoso. Sí, no sabemos, pues. No sabemos, ¿no? Pero hay muchos. Y no solamente el Hipólito, también la prevalencia de tuberculosis en Lima es altísima. O sea, ahorita hablamos de las rutas TB. ¿Qué son rutas TB? ¿Por dónde viajan los tuberculosos? Hicimos un estudio con un alumno para su examen de titulación para ver el riesgo de enfermarse de tuberculosis si viaja usted en las rutas TB. ¿Qué son las rutas TB? Donde viven los bolsones de tuberculosis, donde están los bolsones de tuberculosis. Y acá tenemos bolsones de tuberculosis, acá está Changas de Andahuaylas, está Lurigancho, San Juan de Lurigancho, está Atrevitarte, ¿no? Está San Luis, el Agustino, y casi en Lima, es hablando de Lima Este, ¿no? Pero si hablamos de Lima Sur, igual tenemos ahí San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador. Hay una cantidad de lugares donde hay
una altísima prevalencia de tuberculosis. Si hablamos del Callao, pues, ¿qué decir? Entonces tenemos vehículos que viajan por estas rutas, ¿no? Y lamentablemente la tuberculosis lo manejamos de manera ambulatoria, ¿no? ¿Qué significa? Que no están en cuarentena, ¿no? Entonces, los pacientes bacilíferos están viajando o están trabajando en diferentes lugares, especialmente viajando, para hablar de rutas TV, ¿no? Entonces, pero la infectividad es la capacidad de producir infección, ¿no? Todos tenemos el microorganismo de la tuberculosis, el micobacterio lo tenemos ahí latente, ¿no? Experimenten que es una enfermedad, o sea, es un virus que tiene infectividad, pero que no tiene mucha patogenicidad. ¿Por qué no? Porque para producir enfermedad necesita de otros factores, ¿no? La tuberculosis es de causa necesaria, pero no suficiente. ¿Qué significa no suficiente? Que el solo hecho que me ha entrado el bacilo no me va a producir tuberculosis. Si tengo buenas defensas, me nutro bien, tengo una disciplina de vida, ¿no? Entonces no me voy a enfermar de tuberculosis. Pero si cambio mi disciplina, empiezo a hacer dieta restrictiva para bajar de peso, estoy medio panzón, ¿no? Entonces tengo que bajar un poquito de... Entonces, bueno, también hay que estar bellos, ¿no? Es parte de la buena vida, ¿no? Nosotros también es importante, porque la gordura no es belleza, ¿no? Aunque en el tiempo pasado sí era belleza, ¿no? Pero tampoco lo delgado, ¿no? Hay que ser... ¿Cómo se llama? ¿No? Está esbelto, pues. Pero ¿cómo hacemos nosotros en medicina? No, abrimos. Entonces, hay factores que tienen infectividad, pero no tienen una alta patogenicidad. ¿Qué es la patogenicidad? La capacidad de producir enfermedad. No solamente infección, sino enfermedad. Y luego la invasividad, que pueden invadir espacios, ¿no? Es lo que se llama el riesgo epidémico, ¿no? Riesgo epidémico, con las palabras. Y la virulencia tiene la capacidad de producir casos graves o fatales, ¿no? ¿Cuándo un caso es grave o fatal? En función al nivel de discapacidad que produce, ¿no? Y el nivel de muerte. Más grave cuando mata, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el ébola tiene todas esas características, ¿no? El ébola es altamente infectivo, o sea, más del 90% de infectividad. ¿Qué significa? Que si yo no tengo medidas de protección y me expongo a un paciente con ébola, la probabilidad de que me infecten es más del 90%. ¿Qué significa? De 10 expuestos, mínimo 9 están infectados, si no tienen las medidas de bioseguridad. Segundo punto, patogenicidad, capacidad de producir enfermedad. De los 9 infectados, mínimo el 90% se enferman. O sea, digamos, 8 se van a enfermar, 8 en este punto, ¿no? Si es 8 militantes, los 9 se van a enfermar, ¿no? Entonces, y la virulencia, la capacidad de matar. El ébola tiene una capacidad de matar de 30 a 90%. ¿Sabes? Entre 30 y 90%. En las mejores condiciones, 30%. En las peores condiciones, 90%. ¿Qué significa? Que si no hay buenas condiciones de atención, prácticamente todos los que se enferman se mueren, ¿no? Y eso sería terrible, una epidemia de esa naturaleza en el mundo, ¿no? El brote epidémico que hubo en África, ¿no? Mató, más o menos la letalidad fue de 58%. Y en trabajadores de salud fue 62%. O sea, mató a trabajadores de salud más, porque estaban más expuestos.
Entonces ahí tiene conocimiento del reservorio, la puerta de salida, sería por donde la gente incluso abandona el huésped. Puerta de entrada puede no ser la misma que la puerta de salida, o sea, puede ser por el mismo lugar o puede ser por otro lugar. Por ejemplo, en las enfermedades transmitidas por alimentos y agua, ¿no? Son ano-boca. O sea, sale por el ano y entra por la boca. ¿No? O sea, no es por donde sale, por donde entra. Pero puede darse casos que por donde sale también entra, ¿no? Forma de transmisión, directo e indirecto. Indirecto es de transmisión inmediata de persona a persona. Y de persona a persona puede ser por contacto directo o puede ser a distancia. O sea, mayor riesgo son aquellos que son a distancia, o sea, a través del aire. Claro, no por contacto, tengo que todavía tocarlo, ¿no? Tener un contacto directo. Indirecto puede ser por mecanismos animados o inanimados, ¿no? Las enfermedades metaxénicas, por ejemplo, son por mecanismos animados, ¿no? Inanimados, las enfermedades de transmisión indirecta, pero por contaminación, como la peste bubónica, ¿no? Ahí tenemos, cuando es indirecto, mecanismos inanimados. El otro es la susceptibilidad del huésped, ¿no? ¿Qué es la susceptibilidad? La condición que tiene el huésped para albergar a la gente, o sea, para infectarse y luego para enfermarse, ¿no? Hay factores generales de resistencia que hay que evaluarlo o conocerlo, factores que incrementan la resistencia. Entonces, por ejemplo, las vacunas o la buena nutrición, una nutrición balanceada. No es cuando nos nutrimos como podemos. No nos enseñan a nutrir, lamentablemente. Acá incluso acá nos enseñan al buen comer. No diría al rico comer, ¿no? Porque el buen comer sería una nutrición balanceada, ¿no? Que no necesariamente la comida más rica, ¿no? Pero aquí en las ferias ergonómicas que se hacen, todo es rico. Pero ahí debería decir exactamente cuál es la carga nutricional que están dando, pues, ¿no? O sea, cuando le dan la cartilla, debería decir en la cartilla alimento con, digamos, alta dosis de grasa, o alta dosis de carbohidratos, o alta dosis de proteínas, ¿no? Y de proteínas no adecuadas para el consumo humano, ¿no? Porque nosotros no necesitamos comer proteínas, y las carnes rojas tienen alrededor de 46 aminoácidos, ¿no? Carne de res, por ejemplo. Pero de ahí solamente nosotros utilizamos 8 aminoácidos. El resto no me sirve. El resto me va a contaminar. Entonces deberíamos clasificar, porque luego tengo que eliminarlo, tengo que no consumir carne todos los días, porque mi organismo no tiene capacidad de eliminarlo, luego va a terminar con gota. Eso es un problema. Bueno, entonces estos son los conceptos básicos que tenemos que conocer para tomar mejores decisiones clínicas, pero decíamos no solamente clínicas, decisiones en salud pública y en gestión sanitaria, ¿no? Bueno, gracias por su atención, nos veremos la próxima.